Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar, porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo que oculto está, conocerás. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Que Dios le bendiga a todos, qué gusto estar con ustedes. Ya finalizando este año, vamos a hablar de un tema muy importante, el verdadero significado de la Navidad. En unos días más lo festejamos y queremos realmente que la gente entienda de qué se trata esta festividad. Sabemos que no es compras, consumismo, queremos ir a algo profundo, a algo mucho más interesante. Por ejemplo, Jesús realmente nació, existió, nació en Belén. ¿Desde cuándo conocemos la Navidad tal cual como hoy lo conocemos? Lo festejaban los judíos, los hebreos o la primera iglesia cristiana. ¿Cómo fue evolucionando todo esto a lo que hoy es y su verdadero significado? Eso vamos a hablar hoy y tenemos invitados especiales. Voy a saludar a mi co-conductora, la preciosa Lilian Medina. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches, Emilio. Buenas noches a todos. Y bueno, ya estamos en víspera de Navidad, estamos todos preparando ahí nuestro arbolito, el pesebre. Hace rato ya. Sí, hace no, cierto. Mira que te dije que tenemos que ubicarnos en el tiempo. Bueno, gente, hoy un tema súper interesante. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Y también saludo a nuestros panelistas. Hola, Víctor. Hola, Ara. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo Buenas están? noches. Muy bien, estamos preparándonos. Y de paso quiero mandar un saludito a la gente del coro que se está preparando, el coro de Más que Vencedores, que se está preparando para el especial de Navidad el 22 y el 23 en la iglesia Más que Vencedores. Así mismo, sábado 22 a las 18:30 y domingo 23 en los cultos centrales vamos a tener este evento. Excelente, buenas noches Emilio, Lilian, ¿cómo está Aramí? Buenas noches a toda la teleaudiencia, ya tenemos de fondo una música navideña, algunos solamente ya están con su pandulce No en es su Solís, canasta. ¿verdad? ¿Cómo? No es Solís. No es Solís, es de otro autor, No un es cover de Da Solís. gusto, no sé, a mí me encanta todo ese sonido. Está bien, miren, tenemos el WhatsApp. ¿A qué número pueden llamarlo a la gente ya? 0984 69 90 60 pueden enviar O su Facebook mensaje. Live también. Recién me preguntaron por las redes sociales. Van a transmitir por YouTube. Estamos en Facebook Live. Red Chaqueña Comunicación o sálvese quien quiera. Ahora conectate y vas a estar viendo este programa. Y te invitamos a que lo compartas también en tu muro para que otros puedan ver el programa. Perfecto, material a sortear que tenemos. Tenemos un librazo. Sí, Este libro librazo. se llama Más que un carpintero, es del autor Josh McDowell. Hoy vamos a hablar un poco de la defensa del Jesús histórico y vamos a estar Muy hablando. bien. Bueno, vamos rápido a un corte porque tenemos un invitado especial que nos va a hablar del tema. Volvemos enseguida. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Ya está disponible en Lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay. 52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue.
En lo secreto. Reflexiones para grandes resultados. Adquiérelo ahora en tu librería local. Muy bien. Muy bien, está bien, qué lindo. Lindo ambiente realmente. Bueno, ya sabes, al 094-7990-60 envía tus mensajes. También puedes seguirme en Instagram, Emilio Agüero Sky. ¿Y a vos cómo estás en Instagram, Lilian? Lilian Medina Agüero. Lilian Medina Agüero, Sí, muy así bien, mismo. perfecto. También nos auspician, y ya se dan cuenta por el aspecto físico de Víctor, el gimnasio Mr. Músculo. Víctor, ¿dónde pueden ir la gente a...? El gimnasio Mr. Muscle Gym del profesor Silvio Gamarra sobre Legión Civil Extranjera y Torillo Pacheco. Saludo para el profe. ¿Y quién te vistió hoy? O sea, como siempre, Faye, Como ¿verdad? Pero a siempre, ver, sí, ¿puedes quiero postar, por agradecer favor? A Faye Tienda por la ropa y pueden pasar a ver que hay millones de ropa para esta Navidad y para Muy bien. las cenas especiales. También no nos olvidemos Lilian, la clave calzado. la clave- por favor, calzado Nicole, que qué siempre lindo zapato. la nueva colección Ahí ya pasa van a- ya nomás para el famoso tu zapato de Navidad. Damos la vuelta, Zapato Lilian. nuevo de Navidad. Damos la vuelta, Lilian, ahí. Espectacular. Qué lindo, Súper realmente. recomendado. Hermoso calzado. La Sí, clave y también- calzados, local 70, planta baja, Así mismo. bloque B del Shopping Multiplaza. Así mismo. Y también quiero agradecer a Integral Care que está sobre Roque González y Hasler. Ahí está un spa Detrás del de Hotel La primer Misión. nivel detrás del Hotel La Misión. Puedes encontrar ahí todos los servicios de primer nivel. Bueno, muy bien. Vamos ahora a la intro temática del tema de la Navidad. Veamos el material. 25 de diciembre, Navidad, Jesús, Santa Claus, festejo, familia, comida. Jesús es el motivo real de la Navidad, pero ¿fue realmente su nacimiento un hecho histórico? ¿Nació el 25 de diciembre? ¿El nacimiento de Jesús tiene relación con otras religiones paganas? La Navidad ha pasado de ser una fiesta conmemorativa del nacimiento de Jesús a un simple festejo familiar. Un tiempo que las grandes empresas aprovechan comercialmente. Un día clave para el negocio. ¿Cómo se celebra la Navidad en Paraguay? ¿Es Jesús recordado o pasa desapercibido? Hoy, en Sálvese quien quiera, hablaremos sobre el verdadero significado de la Navidad. Muy bien. Para eso invitamos a Jorge Espino, la líder fundador del Ministerio Apologético y Teológico Gracia y Verdad, panelista del programa radial Fundamento Novedira. También es formador, tiene formación en teología sistemática del griego, del Nuevo Testamento e investigación bíblica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Gracias por venir, Miriam, Jorge. ¿Cómo Hola, están, panelistas Jorge. también? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, Jesús es el motivo real de la Navidad, pero ¿fue realmente su nacimiento un hecho histórico? Debió ser un hecho histórico, pero si vamos a ir por los datos históricos sobre su nacimiento no hay, que de hecho ni siquiera importa porque tampoco hay datos históricos del nacimiento de muchos personajes históricos de la antigüedad. Sin embargo, Jesús tuvo que haber nacido históricamente porque evidentemente existió desde la historia, hay muchos argumentos que avalan su existencia y definitivamente el nacimiento de Cristo tuvo que haber sido un hecho histórico porque no se puede negar la existencia del personaje histórico distinguido, por cierto, que es Jesucristo. Totalmente. Ahora, el 25 de diciembre no fue, ¿verdad? Evidentemente no. La fecha exacta de su nacimiento en las comunidades teológicas, por decir así, las opiniones están divididas. No podemos determinar una fecha exacta. Una aproximación, sí. Una aproximación, algunos dicen que entre marzo y abril, entre el verano, porque los pastores salían a pastorear en verano, otros dicen que nació en la fiesta de Shavuot, Sí. octubre, septiembre aproximadamente. No hay muchos argumentos, sino serían más bien especulaciones, pero lo importante es que nació. Es interesante cómo se toma en cuenta el nacimiento de Juan el Bautista, según el orden en que servían los sacerdotes, cuyos padres Zacarías y Juan el Bautista. Eso se pudo determinar aproximadamente y calcular 6 meses después, ¿verdad? El nacimiento Desde de la Jesús. concepción y... Incluso algunos dicen que pudo haber sido también el Yom Kippur, el día del gran perdón del pueblo de Israel, Sí, pudo haber fiesta de sido la no, expiación. septiembre, octubre, etcétera, que también es una época en que todavía podían estar, digamos, en la intemperie durmiendo los pastores, como relata la Biblia, porque si fuese en diciembre, la nieve, el frío impediría que ellos ellos hagan estén eso. pastoreando. Ahora, y también se sabe que el 25 de diciembre tiene mucha más relación con el paganismo, que fue luego se fue mimetizando en el cristianismo, y tiene que ver, no bíblicamente, sino tradicionalmente del por qué se festeja el 25, tiene que ver con, creo que el nacimiento del dios Ra, solsticio de verano, de invierno,
esas cuestiones, ¿verdad? En realidad es una mezcla de muchas tradiciones paganas. Estamos hablando de tiempos paleolíticos que incluso es difícil determinar desde qué momento se originó esta consagración un 25 de diciembre. Algunos, por ejemplo, aluden, cuando hablamos de época paleolítica es antes de que existiera la escritura. Y antes de que existiera la escritura, entonces no se puede determinar históricamente porque no había escritura, no había registros históricos. Pero, por ejemplo, en la antigua Grecia, los sumerios, los persas, vos estuviste hablando del solsticio, es como una lucha del día y la noche. En las temporadas, cuando el sol se alejaba más del ecuador o se acercaba más, los días duraban más, las noches duraban más y así sucesivamente. Entonces ellos aludían a la idea de que había una lucha entre el dios sol y el dios luna. Y en el solsticio de verano, que es la aproximación ya entrando a diciembre, los días se hacían más largos. Entonces ellos lo determinaban y decían que era cuando el sol, el dios sol Invictus, había obtenido la victoria. Y de hecho, de pasar a obtener la victoria y otros sincretismos más, aludieron que también era el nacimiento del dios sol. Luego también con los egipcios, una mezcla de los egipcios y los sumerios, también el nacimiento del dios Ra. Después empezaron a hablar ya de Mitra. Y lo aludían todo al 25 de diciembre porque generalmente habían cambios climáticos, habían cosas naturales que se veían, entonces la superstición pagana en aquel momento sí o sí lo iba a relacionar con algún dios o Ahora, es importante aclarar esto de que muchos críticos del cristianismo, el neoateísmo, atacan a Jesús de que fue un plagio de Dios antiguo, como lo que citaste, justamente porque supuestamente nace el 25 de diciembre y no sé qué otras deidades nació en esa fecha, de los 3 Reyes Magos, de algunas cuestiones más, de que realmente no tienen nada que ver con la Biblia, sino con la tradición. No dice de la Biblia cuándo nació Jesús, no dice que fue visitado por 3 Reyes Magos, la tradición la relaciona a 3 Reyes Magos porque recibió 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero pudo haber sido una delegación de personas que fueron desde otro lugar del desierto, cruzaron ante meses siguiendo la estrella como un guía, como un norte, y llegaron hasta Jesús. O sea que es importante que los cristianos entiendan que todo este sincretismo que hoy estamos viviendo nada tiene que ver con la Biblia. Y así si te dicen que la Biblia es un plagio por estos sincretismos, decirle que la Biblia no habla nada de todo lo que ahora se está relacionando, que es el árbol, que es la decoración, que es el pesebre y un montón de cuestiones más. Es más, es importante aclarar que la iglesia antes de Roma, la iglesia griega, por ejemplo, cuando hablamos de iglesia griega me refiero a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Alejandría, a la iglesia de Jerusalén, ellos sí celebraban el nacimiento de Cristo, y estoy hablando mucho antes del 25 de diciembre, eso está registrado en las fuentes históricas. La iglesia de la primera era. De la primera era, del primer siglo aproximadamente, a partir del segundo siglo en adelante, en donde ellos le daban un término teológico a la venida de Cristo. Ellos decían que se celebra la epifanía del Salvador. Ellos lo celebraban así, que de hecho es un argumento bastante interesante, porque muchos aluden y dicen que no es necesario celebrar el nacimiento de Cristo, pero la iglesia primitiva lo celebraba. ¿Qué significa esa epifanía para que todos puedan Epifanía es una expresión griega que significa manifestación visible. Ellos decían que ocurrió, le daban términos muy teológicos, hubo una unión hipostática, le llamaban. ¿Cuál es la unión hipostática? De que el ser que se estaba gestando en el vientre de María era 100% hombre y 100% Dios, y eso era una maravilla para la iglesia del primer siglo. De manera que sí, ellos lo celebraban, lo recordaban aproximadamente el 6 de febrero, entrando a marzo también, ellos recordaban la venida del Salvador, que era muy cristocéntrica en el sentido de que si nació, nació para morir. ¿Y vos tenés datos de cómo más o menos ellos celebraban el nacimiento de Cristo? ¿Cuál era la temática de la celebración? Netamente evangelístico. Ellos evangelizaban a naciones paganas que también celebraban el nacimiento de sus dioses. Por ejemplo, el dios Tamuz, que también nacía entre enero y febrero. Entonces ellos utilizaban y buscaban redimir a través de eso, haciendo una comparación entre los dioses. Y esto es interesante, ya lo estuviste mencionando vos, pastor, entre el dios Christus, en griego, Cristo, que era completamente diferente a los dioses paganos, porque ellos celebraban el nacimiento de semidioses, de hombres, de renombres, pero ninguno conoce en la historia egipcia, persa, sumeria, una historia como la de Cristo que sea vera homos, vera theos, que significa verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, comparar con Cristo, con otro personaje mitológico, imposible. Es impresionante cómo la comunidad atea está también dividida. Si bien hay una parte de la comunidad atea que rechaza justamente la historicidad de Cristo, hay otros que no pueden rechazar la historicidad de Cristo. Y tenemos fuentes bíblicas también de los padres de la iglesia y también fuentes extrabíblicas, como por ejemplo el caso de Flavio Josefo, Suetonio, Tertuliano, personas que escribieron acerca de Jesús
Y quiero leer un poquito un fragmento que dice Flavio Josefo, dice: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que se es lícito llamarle un hombre, dice, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron. Y habla de la muerte, de la resurrección. Es impresionante Josefo, los detalles que da. Josefo fue un historiador muy respetado, especialmente en el entorno romano. Así y es más, era considerado un historiador de los romanos, ¿verdad? Y no era creyente. Siendo judío y no era cristiano. Por lo tanto, con una credibilidad total a sus registros. Entonces nosotros podemos entender que realmente elementos históricos existen para confirmar la existencia de Cristo, que Cristo nació, que Cristo fue real y su ministerio fue real. Es más, si nosotros buscamos ser objetivos, si es que nosotros tomamos solamente las fuentes históricas, es incluso posible poder reconstruir al Cristo de la Biblia. Por ejemplo, le estuvo mencionando Josefo que es un tipo de fuente acerca de Cristo. Es importante aclarar que todo lo que se sabe de los personajes históricos es a través de lo que historiadores dijeron acerca de ellos. Por ejemplo, muchos dicen, Cristo no pudo haber existido porque nunca escribió nada. Sócrates tampoco escribió nada. Entonces dicen, bueno, pero Cristo no existió porque sus escritores se contradicen. Los de Sócrates también se contradecían. Algunos decían, como Aristófanes decía que Sócrates era un sofista y él no era un sofista. Entonces no es esa la forma de determinar si un personaje histórico existió. Pero Cristo reúne una peculiaridad impresionante entre los historiadores. Él logra reunir 3 tipos de fuentes en pos de su persona. Las 3 fuentes despertaban tras Cristo cierta peculiaridad, dando a entender de que Cristo en la historia no era un personaje cualquiera. Por ejemplo, tenemos las fuentes parciales, que son los evangelios. Parciales me refiero a personas que creían en Él, entonces ellos buscaban hablar acerca de Él. Las fuentes imparciales son personas como paganos, por ejemplo, que no les importaba creer acerca de Cristo, sin embargo a ellos les interesaba datar hechos históricos. Y luego están las fuentes no simpatizantes, que con el afán de desvirtuar la personalidad de Cristo, mofarse de Él, daban registros históricos. Y como si nosotros, Toledot Jesús, por ejemplo, es una de esas fuentes. El Toledot Jesús, y de hecho Flavio Josefo también. El fragmento que estuvo leyendo Víctor es un fragmento que fue interpolado. ¿Qué quiere decir interpolado? Que realmente sí fue alterado, porque ahí aparentemente Josefo está aludiendo que cree en Cristo. Él decía, él era el Cristo. Y entonces los ateos dijeron, bueno, ganamos, le eliminamos al historiador que más hablaba acerca de Cristo. Pero en el siglo XIX se descubrió un fragmento persa de Josefo, en donde sí da la versión original, y Josefo incluso te dice más detalladamente. Es como si fuese que Josefo se subió en una máquina al tiempo, vino a nuestro tiempo, leyó nuestra Biblia y volvió a su época a hablar. Luciano de Samosata, por ejemplo, era un hombre que buscaba burlarse del cristianismo, y él decía, los cristianos creían en la inmortalidad, le adoraban a Cristo como Dios, creían que eran todos hermanos, despreciaban la muerte, Cristo era el dador de la ley, lo tenían a él como Mesías. Y las fuentes religiosas como el Toledot Jesús, Flavio Josefo, el Talmud judío, decían que Cristo era un falso Mesías, pero nunca afirmaron que Cristo no afirmó ser el Mesías. Dijeron que Cristo era un hechicero, pero nunca dijeron que su vida no estuvo envuelta en hechos sobrenaturales. Lo que nos da a nosotros a entender de que Cristo realmente era un personaje distinguido y peculiar en la historia. ¿Qué dio de qué hablar? Bueno, yendo un poco más ahora a la parte más importante a nosotros también como creyentes, es preguntarnos por qué tendría que enviar Dios a su Hijo a nacer en este mundo como un ser humano. Y lo queremos explicar como explicándole a una persona que jamás escuchó absolutamente nada del por qué un Dios tiene que enviar a su Hijo a encarnarse en un cuerpo y a morir en una cruz. Que al fin y al cabo esa es la Navidad, para eso vino. Así que vamos a este corte y al regreso desarrollamos todo este tema. No vamos a seguir. Una vez te di la espalda, hoy vengo por el perdón. Ya no quiero más porfiar. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular,
Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Ya está disponible en Lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay. 52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue. En Lo Secreto, reflexiones para grandes resultados. Adquiérelo ahora en tu librería local. Muy bien. Estamos recibiendo un montón de mensajes. A ver, ahora, ¿qué estamos? Bueno, voy a leer un poquito. Dice, buenas tardes, soy Susana Pereira de Barrio Obrero. Qué bendición ya es este programa. Dice, ¿por qué se festeja el 25 de diciembre la Navidad? Algo ya respondimos.